Hola, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Tenemos para compartir con ustedes esta noche varios temas. Algunos de ellos son de política internacional o de geopolítica, pero que tienen obviamente la mirada puesta sobre la Argentina. Estos últimos acontecimientos que han ocurrido con esta ayuda extraordinaria que ha ofrecido Donald Trump al presidente Javier Milei han logrado tranquilizar los mercados. Ahora, ¿cuánto de todo esto va a tranquilizar esa tensión política que se vivía días previos y sobre todo la incertidumbre política y económica que había generado la suba del dólar, la suba de las tasas de interés, etcétera, etcétera? ¿Cuánto de todo esto solo tranquiliza el mercado y cuánto en el plano interno, político, económico, esto puede servir? Esto va a ayudar a tranquilizar el mercado, a que se tranquilice el dólar, a que puedan bajar las tasas de interés. ¿En cuánto tiempo vamos a lograr la salida de esta caída del consumo, de la actividad económica que tiene la República Argentina? Hoy vamos a estar hablando de política internacional bastante. Vamos a hablar con un mediador y una persona que ha trabajado muchísimo en conflictos internacionales. Vamos a preguntarle por esto que está pasando en Estados Unidos y Venezuela, cuán cerca o cuán lejos estamos de una posibilidad bélica en América Latina por esta situación. Vamos a estar hablando de lo que ocurre con el Estado de Palestina y de Israel, con dos especialistas en política internacional que van a estar conversando con nosotros. Bueno, estos son algunos de los temas que tenemos, pero también, y ya refiriéndonos a nuestra provincia, vamos a estar ocupándonos de algunas cuestiones estratégicas y de vida cotidiana. Salta vive, yo le diría, una suerte de sobreabundancia vehicular, para decirlo de alguna manera. Tenemos horas en las que el tránsito se hace insoportable, en la que de alguna manera se ha logrado descomprimir a través de distintas rutas, circunvalaciones, etcétera. Pero también está el costado estratégico que tiene que ver con lo económico y con la conectividad que tiene que tener nuestra provincia con países vecinos o con provincias vecinas. Vamos a estar hablando de las rutas. Estamos con una obra que es la circunvalación oeste, que va a ser extendida por lo pronto hasta el carril. Esta obra está ya en marcha y vamos a estar hablando enseguida nomás con el ingeniero Gonzalo Macedo, el director provincial de Vialidad, sobre esa obra. Pero también le vamos a preguntar por esta ruta estratégica que es la Ruta 51, la salida a Chile, este paso por Sico para salir y que tiene que ver fundamentalmente con el corredor bioceánico. De todo esto nos vamos a ocupar en esta hora que tenemos por delante. Así que a todos, gracias por estar ahí. Bienvenidos. Tenemos una meta. A veces es competir, otras simplemente tener un lugar donde empezar. A veces sentimos que nadie nos ve, pero siempre hay alguien que cree en nosotros. Aprendí que en el deporte no es solo ganar, es compartir, acompañar y crecer juntos. Yo elijo crear, porque en Salta el talento tiene muchas formas de brillar. Por eso existe el Plan Meta, para transformar playones, clubes, espacios barriales y municipales en puntos de encuentro. Acá hay torneos, becas, entrenamientos, comunidad, porque cuando hay deporte hay energía, hay equipo y hay futuro. Ingresá a meta.gov.ar y sumate. Gobierno de Salta. Hola, quería recordarles que los elementos de seguridad de la unidad son imprescindibles para poder viajar tranquilos y ante una emergencia actuar inmediatamente. Tampoco permitamos que escriban o corten estos asientos. Entre todos controlemos que nadie juegue, rompa o robe estos elementos. Entre todos podemos viajar mejor. Saeta, Gobierno de Salta. Llegar y encontrar todo fuego es triste para todos. Era una tristeza. Nos dejó una nada. Todo lo que perdimos acá la vida. Y en eso. Por fin llegó el día. Comenzó la obra de recuperación del Mercado San Miguel. Este lugar es parte de nuestra identidad y va a volver a ser un lugar símbolo para toda Salta, una ciudad que se levanta y mira al futuro con esperanza.
como les decíamos en el principio, tenemos en Salta dos temas relacionados con los temas viales. Uno es cómo se descomprime el tránsito de la ciudad de Salta, cómo nos conectamos con las otras provincias y cómo se resuelven algunos temas de rutas estratégicas como la 51, que además es nada más y nada menos que una parte de esta extraordinaria red que es el corredor bioceánico, que nos permitiría realmente una salida de tipo estratégica al Pacífico. Bueno, de todo esto vamos a intentar conversar en este rato que tenemos por delante con el ingeniero Gonzalo Macedo, el director provincial de Vialidad. Como siempre, gracias por venir. Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Bueno, la última vez que hablamos me dijiste que a mediados de septiembre o por ahí, o los primeros días, se ponía en marcha la obra de la extensión de la circunvalación oeste hasta el Carril. Así es, la autopista del Valle del Lerma. Esa ya estamos en etapa ya de expropiación de toda la zona de camino y la liberación de la traza, y la empresa ya puede empezar con el inicio del tramo que va desde la ruta 24 hacia el sur. Acordate que son 22 kilómetros de autopista que se va a iniciar donde hoy termina la circunvalación oeste, en la ruta Colón, la ruta 24, y de hecho hoy empezamos ya a hacer todo el trabajo de plan y altimetría del alcantarillado, porque ahí se van a construir dos puentes, porque ahora vamos a pasar por arriba de la ruta 24, así como en un momento la circunvalación oeste cruzamos por arriba de la 28 para entrar en la zona del ejército. Sí. Ahí vamos a hacer dos puentes con distribuidores, con ramas laterales, para darle continuidad a estos 22 kilómetros nuevos que van a terminar en la ruta 33 entre el Carril y Chicoana. Ahí van a llegar estos kilómetros y van a terminar ahí en una rotonda, al igual que hoy termina la circunvalación oeste en la rotonda de la 28, de la 24. Sí, en esa rotonda de la ruta 24 que nos deriva hacia Colón o hacia Cerrillos, hoy vamos a pasar por arriba con exactamente, vamos a pasar en toda la traza, en los 22 kilómetros. Esta, al ser una autopista con control total de accesos, significa que va a tener distribuidores a sobrealtura para los pasos a nivel. O sea, no va a haber ninguna ruta de esta que cruza, que de hecho cruzamos la 23, la 24, la 49, que es el camino de los Vallistos, cruzamos las vías del ferrocarril, la ruta 22, que llega a la Merced, un camino vecinal antes de llegar a la parte de la 36, y también la ruta 36, donde está la Carpa del Gaucho, también pasamos por arriba con distribuidores. Así como vos en la circunvalación oeste vas a San Lorenzo Chico y hay puentes para que los que salen de ahí vayan por debajo, o entras a Atocha o entras al Granbur por la nueva avenida Libertador, todos van a ser a desnivel estos cruces. De esos son 7 en los 22 kilómetros, y aparte se hacen 3 puentes, uno de 300 metros de longitud. O sea, no hay ningún puente hoy en la circunvalación oeste que tenga esa extensión, que es para cruzar el río Rosario. Apenas pasás la 36, en la Carpa del Gaucho, viste la ruta 36, se intercepta con la 68 y vos cruzas 3 puentes para llegar al Carril por la 68. Ahora esos puentes se van a hacer 1 kilómetro más hacia el oeste, cruzando el río Rosario y el río Pulares. Y cruzamos también por arriba la 77, el camino del Mollar. Bueno, y en este caso, vos me decías la vez pasada que es de envergadura importante toda la obra que se va a hacer de desagüe, de contención de las aguas, y que esto solucionaría además el problema de inundaciones en la ruta 68 de la Merced, el eterno problema. Exactamente, para que te dé una idea en cuanto a longitudes y para que la gente tome dimensión de lo que significa esta autopista, son 22 kilómetros, que es lo que equivale a la suma de la circunvalación oeste, a toda la longitud de la circunvalación oeste, más la circunvalación noroeste que cruza el ejército y llega hasta el club universitario rugby. O sea, esos son 22 kilómetros. O sea, ahora los replicaríamos hacia el sur, esos 22 kilómetros. Y a su vez se va a construir un canal a partir de las vías del ferrocarril, donde está el camino de los Vallistos, un canal colector de todas las aguas de la lluvia, de los veranos, que son las que ocasionan todas las inundaciones en la parte de Cerrillo, en la parte del Merced, en la curva de Sumalao, sobre la 68 inundan todo, y va a ir a desembocar al río Rosario. Son 12 kilómetros de canal, es la distancia que hay desde la UNSA, allá en la Universidad Nacional, hasta el centro de convenciones de Limache. Si vos te pones a medir, son 12 kilómetros de canal, que comienza con 12 metros de ancho y termina con 20 metros de ancho, la solera, a la altura del río Rosario, donde van a desembocar todas estas aguas.
Vos imagínate, Indio, que el canal del Irigoyen, este que está acá, sí, donde está la Villa La Rosa, tiene 15 de ancho ese canal. Sí. Este va a tener 20 metros. Sí, ¿y no va a ser tan profundo, va a tener sí. 3 metros. Pero a su vez a ese canal hay que atravesarlo con los caminos que cruzan la zona, con las acequias de riego del consorcio del Mojotoro, con las líneas de tensión, con los acueductos, el gasoducto, la represurizada del río Toro también cruza por ahí, o sea que imagínate que ese canal a su vez va a tener puentecitos por arriba para que las acequias de riego todos sigan pasando, para que atraviesen el terraplén de la ruta y sigan regando la zona de bajas. Que uno no tiene en cuenta todo esto, decir, bueno, que se ponen a faltar y vamos. No, y además te aclaro que sencillo, liberar estos 22 kilómetros significan modificar ubicaciones de represas. La traza tiene 120 metros de ancho, que es lo mismo que hay en la circunvalación oeste. Sí. De alambrado a alambrado vos tenés 120 metros de ancho. Tenés el tronco de autopista con la platabanda central y las dos calzadas, y aparte tenés las colectoras laterales y los alambrados. O sea, esos 120 metros de camino por 22 kilómetros son 300 hectáreas que se han expropiado. Se ha declarado el decreto de utilidad pública y sujeta de expropiación, pero dentro de esos 22 kilómetros hay que modificar tambo, represa, galpones. Entonces, además de la obra en sí, todo lo que significa esto de liberar la traza, ya en sí es una obra complicadísima. Claro, porque tenés además que hacer alambrados nuevos. Todo va a tener alambrado nuevo, y te repito, hay que modificar ubicaciones de represas, de potreros, se va a alambrar todo con tranqueras nuevas porque también va a la ciclovía, o sea, todo el proceso solo de liberar la traza ya trae consigo una serie de obras complementarias de mucha complejidad. ¿Los 22 kilómetros van a tener ciclovía? Los 22 kilómetros ciclovía, iluminación LED. O sea, es una obra muy grande que a lo mejor la gente no se da cuenta. Cuando a mí me preguntan, esta es la obra más grande o la más importante de la gestión de Sáenz, yo creo que sí, espero que no, espero que se hagan obras más grandes que esta, pero hoy por hoy sí, seguramente, por la complejidad técnica que tiene y en cuanto hay que expropiar. ¿Me entendés? Hay que pagar esos terrenos, hay que hacer esas obras de modificación para que el propietario vuelva a tener su represa, su galpón, sus potreros, sí, o sea, sí. Claro, entonces eso es mucha complejidad. La obra tiene un plazo de 36 meses y son todos con recursos provinciales. Si tuvieras que medirlo en tiempo, desde universitario, que mencionaste recién, yo me quiero ir desde universitario y salir allá, al carril, al camino de Chicoana, es ahí donde va a salir, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Cuánto voy a demorar? Media hora, 25 minutos, media hora, a 110 kilómetros por hora, que es la velocidad permitida, porque acá andamos a 150, tenemos un grave problema con el tema de la velocidad en la circunvalación, en estas autopistas, pero si nosotros lo midiéramos a 110 kilómetros por hora, calculamos que en 28 minutos tendría que estar desde la ciudad judicial aproximadamente hasta el cruce ahí del carril con esta nueva obra. Porque esto, junto con esta facilidad, la rapidez y todo lo demás, también hay que pensar en cómo descomprime la ruta 68. Tal cual. Hoy la ruta 68 está totalmente colapsada, en horario pico, tiene un flujo vehicular de entre 6.000 y 8.000 autos, que hacen que a vos ir desde el carril hasta la zona de la autopista para empalmar con la autopista, porque todo el mundo después sale desde la 68 y quiere buscar la autopista. Sí. ¿Me entendés? Ahí, antes, cuando no estaba, ¿te acordás, Indio? No estaba la circunvalación, nosotros teníamos que venir por la recta de Canepa, llegar al barrio del Tribuno, zona de Limache y Avenida Paraguay. O sea, imagínate si no tuviera la circunvalación construida, sería una locura. Bueno, todo el mundo que viene del carril hasta Cerrillo se demora 40 minutos, una hora, y en hora pico te demora 1 hora y media. O sea, esto haría que se descomprima toda la 68 y va a quedar solamente para el tránsito de los vecinos de Cerrillo, de la Merced, de Chicoana, y todos los productores que trabajan en la zona. Todo ese flujo de vehículos nosotros estimamos que va a subir a la nueva circunvalación, va a descomprimir muchísimo la 68, esos vehículos van a ir por la nueva autopista y va a generar una rapidez y una fluidez total para llegar al centro. Incluso el colectivo, que tuvimos reuniones también con la gente de Saeta,
de la Asociación Metropolitana de Transporte también, para ver el tema de las paradas que se van a colocar en todos estos distribuidores, así como hay en la Circunvalación Oeste, ¿viste? En la zona de Atocha, San Lorenzo Chico. Sí, que ahora hay una línea incluso de Saeta que va por la Circunvalación. Que te va a hacer que un chico que quiere ir a la universidad y sale al carril en media hora esté en la UNSA aproximadamente, 40 minutos. Y lo sacás al colectivo del otro lado, exactamente. Además. Hablando de comprimir, todo lo que fue la Circunvalación Noroeste, digamos, que se habilitó en estos últimos tiempos, más este último tramo que se hizo por detrás del Parque del Bicentenario y todo lo demás. La Avenida La Memoria. ¿Hay cómo calcular cuánto descomprimido eso de la Avenida Bolivia y la Avenida Arenales? Mira, nosotros hicimos mediciones con los aparatos que tenemos nosotros que sirven para esto, con los de Vialidad Provincial, y hoy por la Circunvalación Noroeste circulan entre 16.000 y 18.000 vehículos. O sea, imagínate, esos son los que salieron. ¿Eso en qué lapso de tiempo? Eso es el TDMA, que se llama Tránsito Diario Medio Anual. Es un promedio que se hace diario y por mes y por año. Imagínate porque todo ese volumen de vehículos, antes iba por la Arenales y la Bolivia para ir a la UNSA, a Vaquero, a Ciudad Judicial, a la Católica. Todos esos vehículos pasaron a circular por la autopista noroeste. Así que imagínate, la Bolivia, y de hecho yo tengo gente conocida que me dice que por la Bolivia y la Arenales le bajó abruptamente, le bajó la venta en algunos locales comerciales, porque claro, la gente ya no para en la Arenales, entre el Gran Bur y el shopping que está ahí al lado del materno infantil, y la Bolivia, en todo el recorrido hasta Vaquero, porque ahora todo el mundo va a agarrar la Circunvalación Noroeste. Imagínate que en 10 minutos vos salís de la zona del San Pablo, el Gran Bur, y llegás a la zona de la Católica en 10 minutos. En 10 minutos. Gonzalo, ¿cómo está, en qué etapa está la pavimentación del tramo número 1, vos corregime, ¿no? De la Ruta 51, que va a ser esto que nos va finalmente a conectar con el corredor bioceánico y la salida a Chile, al Pacífico? Es la gran obra soñada por todos nosotros, el gobernador Gustavo Sáenz, por supuesto, que fue el que apenas inició su gestión, fue a Buenos Aires a gestionar el pavimento de esa ruta, que como vos lo decís, es clave, es la salida de Salta al Pacífico y forma parte del corredor bioceánico, desde el puerto de Santos en Brasil hasta Mejillones o Iquique en Antofagasta en Chile. Justamente esta semana tuvimos reuniones con Fonplata, que es una multilateral que nos va a otorgar un crédito de $100 millones, que ya lo habrás visto varias veces. Lo tratamos en el diputado, en el Senado, claro, porque en ese crédito Fonplata nos da estos recursos para todo lo que sea corredor bioceánico. Y además para saneamiento, algunas obras también para mejorar los efluentes cloacales y la provisión de agua potable en Tolar Grande, en Salar de Pocitos, en Santa Rosa de los Pastos Grandes, Olacapato y San Antonio de los Cobres. Ahí nosotros tenemos desde San Antonio de los Cobres hasta el Paso de Sico, la Ruta 51 tiene 135 kilómetros de tierra, que son tremendos, y es lo que nos hace que todos los costos y la logística de las mineras se incremente casi en un 50%. Y además de los problemas que le trae a toda la gente que vive ahí, que no pueden disponer de transporte público porque nadie quiere ir a subir un colectivo y despedazarlo en 6 meses, entonces todo se complica. Esa es la gran obsesión que tenemos de comenzar a faltarle y tratar de terminarla en 3 años, para que el corredor bioceánico empiece a funcionar como tiene que ser, y la Ruta Provincial 54 nos faltan pavimentar 20 kilómetros desde el Pozo Hondo, el límite con Paraguay, hasta Santa Victoria Este. ¿Qué va a pavimentar la provincia? Bueno, la provincia, lo bueno de esto es que la provincia va a tomar este crédito, ya se gestionó con Vialidad Nacional la transferencia de la zona de camino a jurisdicción provincial para que nosotros, provincia, pueda llamar a licitación y pavimentar el primer tramo, que es el que sale de San Antonio de los Cobres hasta Mina Poma, son 16 kilómetros aproximadamente. Los tramos 2 y 3 de Mina Poma a Alto Chorrillo y de Alto Chorrillo a Campo Amarillo, que es casi a Olacapato, sería eso, el 2 y el 3 a cargo de Vialidad Nacional, porque son obras que están prometidas por el Gobierno Nacional,
ya tienen la licitación realizada, con empresa adjudicada a la obra, y figuran en la lista de ese Pacto de Mayo, ¿te acordás que firmó el gobernador en su momento con Milei? Sí. Bueno, ahí intervendría Vialidad Nacional para hacerse cargo de los tramos 2 y 3. Y Vialidad y Salta, provincia, se haría cargo del tramo 1, y del 3 y del 4 y el 5, que son los que faltan para llegar al límite con Sico, que son 90 kilómetros divididos en 2 tramos de 45, pero en realidad vos ya pasaste toda la subida a la cordillera, todas las Abras, Alto Chorrillo, toda la parte complicada de Cornisa, y te queda un tramo prácticamente plano. De esos 45 kilómetros. Esos 2 tramos de 45, que son los 90 que faltan para llegar a Sico, que son los más sencillos. Y eso también quedarían para que la provincia, a través de un crédito, se haga cargo de llamar a licitación y que una empresa la pavimente. Lo bueno de esto, Indio, es que primero que Nación le entregó la jurisdicción, como en su momento le entregó en el gobierno de Juan Carlos Romero la ruta 9 para hacer la autopista de ingreso a Salta, Torsalito. Así que nosotros estimamos que el año que viene, a mitad de año, se va a empezar a pavimentar el tramo 1 de la 51 y el bypass de Quijano y los 8 kilómetros que faltan de la 24. Nosotros vamos a ir con la autopista del oeste, la circunvalación oeste, hasta la 24, Camino Colón. Y desde ahí se va a repavimentar todo hasta una rotonda que va a estar a 4 kilómetros antes de llegar a la 51, a la altura de la Silleta. Y de ahí vamos a hacer toda una variante bordeando todo Quijano para llegar de nuevo a la 51. Esos 12 kilómetros los va a pavimentar también una empresa que gane la licitación y que lo va a pagar el Fonplata. Bueno, yo quiero ser un poco mezquino también, porque esto que es estratégico, obviamente, es de una opinión, y que desde que yo nací escuché hablar de esto, y que, por supuesto, nunca me parece que estuvimos tan cerca. ¿no? Nunca estuvimos tan cerca. Nunca tan cerca, porque parece que están ahí, por lo menos ya con papeles en marcha. Pero quiero ser bastante mezquino con lo que nos pasa a nosotros los salteños cuando tenemos que ir a Chile. Esto nos va a cortar como 130 o 150 kilómetros para irnos a Chile. Sí, ¿no? Porque tenemos que irnos por Jama y pasamos por acá derecho. O sea, los jujeños tomaron la decisión hace 15 años, creo, calculo aproximadamente, y ellos pavimentaron Jama, y ahora todos tenemos que ir a Chile por Jama, porque no te va a ir por Sico, que está sin pavimento, que no tiene migraciones, no están los carabineros en la frontera. Igual tenés que hacer, si te querés ir por Sico, podés ir por el camino de tierra. Te demorás 5 horas más, y encima después tenés que irte de nuevo un poco más al norte a Calama a hacer migraciones, porque no tenemos en el puerto fronterizo. Eso también se está negociando con la autoridad de Chile. Pero el tema de que Jama esté pavimentado hace que todos vayan por ahí hoy, y tiene la cuesta del Lipán tiene pendiente y radio de curva que hacen muy peligroso, muy dificultoso, incluso el tránsito de los bitrenes, estos grandes camiones que va a haber cuando empiece a circular el corredor oceánico. No van a poder ir. Y entonces todos van a tener que venir por Sico, por Salta. Y nosotros nos vamos a cortar, yo le calculo entre 130 y 150 kilómetros para irnos a Chile, ¿no? Sí, seguro. Y en tiempo, sobre todo. En tiempo. Mucho más rápido para acá. Ahora nos tenemos que ir por Torsalito, llegar a dar toda la vuelta por la 3466 San Salvador, Jujuy, agarrar Purmamarca, o sea, toda una historia. Y nosotros lo tenemos al paso de Sico acá, son 160 de San Antonio de los Cobres, más 130, o sea, en 300 kilómetros nosotros estaríamos en Sico. Y de ahí, bueno, tenemos una autopista toda pavimentada, doble carril con iluminación hasta Antofagasta, bajas derecho. Bueno, ojalá que se concrete pronto. Ojalá, porque eso la verdad va a cambiar eso sí que te significa un gran salto para la producción, para Salta, formar parte del corredor bioceánico con la ruta Sico pavimentada. Sin duda. Gonzalo, muchas gracias por venir como siempre. Gracias, hasta cualquier momento. Nosotros ya volvemos. Tenemos más información para compartir. Bueno, les decía que hoy íbamos a estar hablando de política internacional, de geopolítica, y me pareció realmente interesante. Lo hemos invitado, por supuesto, al doctor Gustavo Barbarán, con quien ya hemos hablado de política internacional en varias oportunidades,
Pero quiero hacer referencia a un artículo que él publicó y te pido, Gustavo, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Bueno, mira, no quiero errarle, así que voy a leer uno de los más prolijos, pero este es un artículo que se publicó en la revista Claves en diciembre del año 2012. Sí, señor. Y el título es Estado observador, Estado observado. Y que lleva tu firma, obviamente, de tu autoría, y hablas del tema Israel-Palestina y las Naciones Unidas. Sí. Hoy estamos hablando de las Naciones Unidas, Israel, Palestina, de nuevo. Y el último tramo, que le pido que se lo quiero leer, cambia nada más que el nombre de Obama por el de Donald Trump, pero sigue siendo todo exactamente lo mismo. Dice, por último, si bien aún no pueden encarar solo el conflicto por el enorme desequilibrio político y militar que implica el apoyo irrestricto de Estados Unidos a las posiciones israelíes, guste o no, habrá que esperar y confiar que Obama se ilumine y dé los pasos correctos. Si la paz parece utópica, no quiere decir que sea imposible. Mientras tanto, Palestina será siendo sobre todo un Estado observado. Parece una crónica de hoy y lo escribiste en el año 2012. Claro, agravado hoy, ¿no? Claro, agravado, sí. Lo de Gaza no tiene nombre, atenta contra todo el derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Bueno, ayer, y tendremos que hablar de lo que pasó en las Naciones Unidas con el discurso de Donald Trump, y si te parece te traigo a la actualidad estricta de la Argentina y esto que está pasando. Sí. ¿Cómo estás viendo esta ayuda extraordinaria? Algunos lo resumen en un cheque de Trump a Milei, ¿no? Como para ilustrar un poco de lo que esto significa en materia de diplomacia, para decir de alguna manera. ¿Cómo has visto esto y qué crees que significa? Bueno, tal vez todo esto sea producto de la simplificación, porque muchas veces los medios necesitan impactar con la noticia, explicarla y de alguna manera resumirla. Nosotros partamos la base que la diplomacia de los estados es un toma y daca. Nadie concede si no recibe algo a cambio. Y obviamente, cuando se trata de países con poder nacional distinto, es más difícil negociar buena posición. Acordate, desde hace años que la Argentina no tiene un rumbo claro en materia de política exterior. Si nos toca el populismo de los Kirchner, va por un lado. Si nos toca el populismo de Milei, va por otro, pero siempre a los quimbazos. No hay una línea firme que requiere una visión geopolítica. Si vos no tenés esa visión geopolítica, es muy difícil que vos hagas una buena lectura de lo que está pasando en el mundo. Yo parto de esto. Entonces Estados Unidos, y mucho menos con Trump, va a regalar nada. Porque en definitiva los países serios o de primer mundo tienen una estrategia diplomática y de política internacional que se pueden correr 1 centímetro para la derecha, 1 centímetro para la izquierda, pero no se van del eje. Bueno, vos tenés el caso de Itamaraty. La Cancillería brasileña tiene una línea diplomática que viene de la Casa de Braganza. O sea, tiene 500 años. Y no se corrieron. Y se corren, como vos decís, pero si no es lo mismo Lula que Bolsonaro. Sí, pero no cambian. Pero hay cosas que no cambian. Así, con Lula, con Bolsonaro, Brasil en cualquier momento va a tirar al mar su primer submarino nuclear. Esto habla de que son países serios, mínimamente. Y yo no sé si sería el término serio. Ahora, si serio significa coherente, sí, te concedo. Son países que tienen una mayor coherencia en materia diplomática. Por ejemplo, en la Cancillería nuestra han cerrado el curso de ingreso. El gobierno de Milei no habilitó el cupo, claro, porque ellos dicen todo es cámpora. Es muy posible que se haya infestado de camporistas en segundas, terceras líneas de Cancillería. Pero de ahí a no habilitarlo. Sí, es más, vos sabés que en el plan de estudio, para entrar al cuerpo de servicio exterior argentino, vos necesitas pasar por el Instituto del Servicio Exterior, son 2 años. Es como ingresar al Balseiro en materia de ciencia social, es de primer nivel. No está en la materia geopolítica. Bueno, es increíble.
Bueno, a nuestros futuros diplomáticos no les enseñan Cancillería, geopolítica. Y esto es más grave, porque vos ya me escuchaste varias veces decir que la dirigencia política argentina hace 40 años que sacó de su agenda la geopolítica. Y vos viste que hoy todo el mundo habla de geopolítica. ¿Por qué entendés que nos pasa esto? Porque no tenemos proyectos, nosotros tenemos una visión geopolítica, yo le digo en borrador. No es que no la tengamos, está en borrador, pero no la tenemos por obra y gracia de las dirigencias políticas, sino por los ámbitos académicos que la estudian, ya sean de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Defensa, de Seguridad Nacional, o los profesores de geografía, los cientistas políticos, los demógrafos, los estadígrafos, todos esos, y hay mucha y muy buena literatura argentina en materia de geopolítica, pero no está en la agenda política. ¿Alguna vez lo tuvimos? Sí, si claro. lo tuvimos, ¿fue cuándo la última vez? Yo creo que en los años 70 ese debate estaba, digamos, vos no ganás elecciones diciendo, che, voy a hacer geopolítica. No vas a ganar. Pero si vos no tenés esa base, no sé qué rumbo va a tener el país. En los años 70 había una gran revista que fue la paradigmática, que se llamaba Estrategia, que era la que dirigía el general Guglielmelli. Ahí basta revisar lo que son los números de esa revista en esos años. Tocaron todos los temas tratando de que la Argentina tenga su geopolítica. Habían otras publicaciones, pero tal vez la más perdurable y más reconocida fue Estrategia. Yo era estudiante universitario, lo conocía a Guglielmelli, tenía la suerte que Guglielmelli me mandaba todos los números de Estrategia, la tengo completa la revista, pero eso, cuando después del proceso militar y se larga la recuperación de la democracia, es como que la dirigencia argentina se abocó a lo más urgente, y en eso yo no puedo negar la importancia que tuvo Alfonsín, de afianzar en la recuperación republicana y democrática y federal. Pero ese es 1/3 de la ecuación argentina. Los otros 2/3 es el desarrollo económico y la igualdad de oportunidades igual a justicia social. Por eso yo sostengo, Indio, que la Argentina va a salir de este marasmo en la medida que haya algún grupo, que yo espero que sea la ancha avenida del medio, te mandé una nota que escribí con ese término, que ese grupo haga la síntesis. ¿Lo ves posible eso? Aspiro que en el año 2027, cuando haya recambio, vaya apareciendo algo. Me parece que va a ser difícil y no para ganar, porque el negocio de los populismos sigue siendo apostar a la grieta. ¿Entendés a estos dos, el kirchnerismo y el mileísmo, como populismos? Claro. Yo tengo una incompatibilidad genética con el mileísmo, porque yo integro lo que se llamaría el gran colectivo de la heterodoxia económica. Claro, sí. Bueno, ¿y qué estás viendo? Bueno, además de esto que pasó en los Estados Unidos, ¿en algún momento crees que podremos saber lo que verdaderamente nos va a pedir Estados Unidos o nos va a pasar como pasó con los swap de China con el kirchnerismo? Y bueno, que no terminamos de saber nunca. Ya más o menos ya están hablando de eso, ¿no? Sí. Son 20.000 millones de swap. Sí, no, pero digo, ¿qué vamos a tener que dar a cambio? No, porque, a ver, con China nunca apareció un papel que decía, pero sabíamos que empezaron a instalarse en la Patagonia, no, empezaron pero con la tierra lo de la raras, Patagonia, etcétera, sí. pero, ¿sabes qué? Es que no podés ver con sobrecarga ideológica estas cosas. Yo he leído una publicación de lo que es el contrato de la bajada del agrio, de la antena que China tiene en Neuquén. Sí. Y con una notificación de 6 meses de anticipación te lo sacaban encima los chinos. No lo hizo Macri, y hasta ahora no lo ha hecho el gobierno de Milei. Sí. Entonces, ¿qué? Una antena para vigilar que tiene China para vigilar. Y capaz que de 1 a 3 de la mañana lo usan para eso, pero está planteada y contractualmente para otra cosa, con científicos argentinos que van allí a hacer experiencia en materia de la Luna. Sí. O sea, no se puede ser tan fanático. Yo no te puedo asegurar
que no haya otra cosa. Sí, sí. Pero te reitero, bueno, es que con 6 meses de anticipación, vos decís, chinos, afuera. Hasta luego. No, lo que te quiero preguntar es esto, que no sabemos, en definitiva, si hay algo más o no. ¿Crees que con los Estados Unidos va a pasar lo mismo? Yo creo que darme cuenta dónde apuntás vos, y eso es muy importante. ¿Qué es? Que de una vez por todas, Argentina tiene que definir su pertenencia. Nosotros somos pro-chinos totales, somos pro-BRICS, o somos un país occidental, un país iberoamericano o hispanoamericano. Esa es una definición elemental, es geopolítica pura. Bueno, te iba a decir, eso es geopolítica. Eso es geopolítica. Bueno, entonces yo creo que no obstante, que no me gusta estas relaciones carnales que en su momento planteó Menem y ahora plantea no me extraña que sean esos dos. Es más como lo reivindica Milei Menem, ¿no? Claro, bueno, entonces yo digo, prefiero las relaciones maduras que planteó Arturo Frondizi en su gobierno con el presidente Kennedy. Hay parva de literatura escrita sobre eso. ¿Cómo fueron las relaciones en ese momento? Con acercamientos y con alejamientos. Bueno, es que eran relaciones diplomáticas. Y basadas en tener claro el interés nacional. No tengo mucho más tiempo, pero no te puedo dejar ir sin preguntarte esto con lo que empezamos. Israel, Palestina, países líderes de Europa deciden reconocer a Palestina como Estado y dicen de nuevo la teoría de los dos Estados, Israel y Palestina. ¿Qué has visto de esto? Yo sigo creyendo hasta el día de hoy, porque tengo mucho escrito y publicado en claves sobre Medio Oriente, que la mejor solución es la de los dos Estados. Pero si vos te vas a ver quién controla la política interior y de defensa del gobierno de Netanyahu, son los sectores ultraortodoxos, los que hablan de eliminar a Amalek, que es aquella vieja escena del Éxodo. Entonces, ¿así cómo vas a construir? Ahora, en esa nota que te agradezco la generosidad que la citaras, ahí se habla de la complejidad en el actual esquema de Naciones Unidas para que pueda entrar Palestina como Estado. Y si vos tenés a Israel con el apoyo formidable de Estados Unidos, diciendo acá no hay dos Estados, y el padecimiento va a ser atroz, ya lo es. Bueno, es el final de la nota. Hay que cambiarle Obama por Trump, nada más. Ahí está, digamos. Pero lamentablemente que sea así y que no haya un mecanismo que garantice el nuevo equilibrio de poder. Pues si nosotros decimos que el mundo ha entrado en una fase multipolar y que el sistema multilateral de Naciones Unidas ha fracasado, sobre todo el de seguridad colectiva, o sea, Consejo de Seguridad, vos necesitas inventar una nueva forma de equilibrar poderes. Lo de Ucrania y lo de Gaza te muestran que el mundo no ha encontrado ese nuevo equilibrio. Incluso esta definición de países líderes de Europa no terminan de ser definitorias o definitivas. Digamos. Y claro, es que Europa está pasando una crisis tremenda de personalidad, de poder. Se ha aprovechado mucho de Estados Unidos y ha llegado el loco que dijo, bueno, basta, ustedes páguense su defensa. Tema para que lo sigamos hablando. Sí, Gustavo, bueno. Gracias por venir como siempre, muy amable. Muchas gracias. Al contrario, gracias por ilustrarnos bastante del tema. Ya volvemos nosotros. Bueno, vamos a seguir hablando de política internacional y de geopolítica, y en este bloque quiero compartir con ustedes una muy interesante entrevista que he tenido con el doctor Francisco Díez, que creo que lo conocen porque lo hemos invitado en varias oportunidades a este programa, que es un mediador internacional que ha trabajado con la Fundación de Jimmy Carter en muchas mediaciones, en muchos conflictos a lo largo del mundo.
es actualmente consultor de las Naciones Unidas y de muchísimos otros organismos internacionales, es salteño y tenemos la suerte de poder consultarlo. Y hemos aprovechado su conocimiento para preguntarle sobre varios temas. Esto que está pasando entre los Estados Unidos y Venezuela, digamos, estas definiciones que está teniendo Donald Trump respecto de Maduro como un jefe de un cártel de narcotráfico, y cuánto de esto puede llevar o no a acciones bélicas entre los Estados Unidos y Venezuela. Estamos hablando de un conflicto bélico, de la principal potencia del mundo con un país de América Latina. Esta es la importancia que tiene esta posibilidad. De esto hemos querido consultarlo y apelamos obviamente a su conocimiento. También le hemos preguntado por lo que está pasando con Israel y Palestina, toda esta definición de países europeos respecto del reconocimiento de Palestina como Estado y de Israel como Estado. Y hemos aprovechado para preguntarle sobre esta ayuda de los Estados Unidos a la Argentina, o de Trump a Milei, como lo quieramos poner, y que esto, digamos, abre muchos interrogantes. Ya están más o menos la definición de que nos van a prestar, que son 20.000 millones de dólares en principio. No sabemos si en la compra de bonos, con un swap, etcétera, etcétera. Esto será discusión más de materia económica. El tema es, a cambio, ¿qué vamos a tener que hacer desde la Argentina por este favor de los Estados Unidos? La gran pregunta es, ¿vamos a poder conocer en algún momento lo que vamos a tener que ceder, entregar o hacer a cambio de esto? Bueno, el doctor Francisco Díez nos va a contestar un poco de todo esto en esta entrevista, que me va a dejar sin tiempo para despedirme, pero yo prefiero despedirme ahora y que aprovechemos todo esto que nos puede ilustrar Francisco Díez. Así que a todos gracias por acompañarnos, y esta nota la hicimos en profesional, en la radio, pero me parece interesante poder compartirla con ustedes. Los Estados Unidos y Venezuela, y si entendés cuán cerca o cuán lejos estamos de acciones bélicas que pueda haber entre estos dos países. Bueno, yo realmente creo que es bastante improbable que haya acciones bélicas abiertas, ¿no? Me parece que la decisión de Trump de calificar de terroristas a las redes y bandas de narcotraficantes y haber puesto como miembro de bandas narcotraficantes a Maduro y al gobierno de Venezuela, ¿no es cierto?, es un paso realmente muy audaz y muy directo, ¿no es cierto?, para ponerle presión al régimen venezolano y para digamos, acorralar, ¿no? Yo creo que no es intención, no hay mucho interés de los Estados Unidos y del gobierno de Trump de tomar Venezuela o conquistar Venezuela o controlar Venezuela, porque más allá del tema ideológico, Estados Unidos ya resolvió la escasez de petróleo que le produjo su pelea con Venezuela. Entonces, desde el punto de vista económico estratégico, ¿no es cierto?, no hay un interés, una necesidad real de los Estados Unidos de controlar Venezuela. Hay, por supuesto, sí una necesidad de controlar la influencia de Venezuela. Entonces, la influencia de Venezuela en la región, en otros países, ¿no es cierto?, su vinculación con Nicaragua, y yo creo que sí, concretamente también, de controlar el canal de transmisión de droga, ¿no es cierto?, que se estaba utilizando desde Venezuela hacia otros países de Centroamérica y hacia Estados Unidos finalmente. Entonces, no creo que haya un riesgo bélico, ¿no? Pero sí creo que el cerco se va a ir estrechando, y solamente si Maduro y las autoridades venezolanas, digamos, atacan o inician acciones bélicas, puede ser que Estados Unidos responda.
¿no? Claro, que hay digamos, una diferencia enorme y eso puede llegar a durar realmente poco. Te iba a decir justamente esto, si esto tiene que ver con que a los Estados Unidos directamente no le interesan, digamos, las acciones bélicas, y además porque, digamos, la diferencia entre las dos fuerzas es, bueno, nada, no hay ni siquiera que pensarlo ni discutirlo, ¿no? Ni siquiera que pensarlo, pero sería un desastre para la región. Porque, mirá, Venezuela es un país que tiene una geografía muy diversa, ¿no es cierto? Ya cuando estábamos nosotros allí y el chavismo decía, si nos dan un golpe, nosotros nos vamos a la selva y acá comienza una guerrilla igual que en Colombia, ¿no? En ese momento el chavismo venía de el activismo de izquierda. Ahora son boliburgueses, ¿no? Son los burgueses, claro, los burgueses bolivarianos. Entonces, no lo veo a Maduro y a Diosdado yéndose a la selva, ¿no? Pero sí creo que Trump está testeando a la Fuerza Armada venezolana. En este caso, independientemente de esta situación resuelta por los Estados Unidos con respecto al tema del petróleo, ¿cuánto le importan en materia de geopolítica a los Estados Unidos las relaciones estrechas de Venezuela tanto con Irán como con China? Bueno, le preocupan mucho y por eso es que han decidido tomar el tema de la droga como la excusa internacional para este tipo de bloqueo de seguridad que le están haciendo a Venezuela, ¿no? Digamos, todos los informes de inteligencia y todo, inclusive los informes públicos que generaba, por ejemplo, una organización muy respetada que se llama Inside Crime, ¿no es cierto? Decían con toda claridad que había en Venezuela focos no solamente de narcotráfico, sino también de todo tipo de guerrillas, ¿no? De todo tipo de células. Entonces, sin duda alguna, para Estados Unidos es un tema de seguridad, un tema menor, pero es un tema de seguridad. Bueno, y han decidido utilizar la Fuerza Armada. Yo te decía recién que creo que también quieren presionar la Fuerza Armada interna, bolivariana, venezolana, porque desde el punto de vista político está claro que no va a haber ningún cambio político mientras la Fuerza Armada venezolana sea 100% leal al régimen de Maduro. Que además tiene, digamos, algunas de las fuerzas tienen muchísimos negocios del gobierno a su cargo, ¿no? Así es. Eso es lo que ha cimentado la lealtad, digamos, no hay una cuestión ni afectiva ni ideológica. Entonces, con el bloqueo militar y con la amenaza militar de que van a tener que ser los militares los que se enfrenten a los militares de Estados Unidos, si el gobierno de Maduro sigue, se envalentona o hace alguna cosa loca, los militares empiezan a tener menos lealtad al gobierno de Maduro y políticamente es posible que en algún momento le saquen su apoyo, ¿sí? O que se generen negociaciones para que puedan involucrar a las Fuerzas Armadas venezolanas, pero que le saquen el apoyo al gobierno de Maduro. Si la Fuerza Armada le saca el apoyo al gobierno de Maduro, el cambio político es bastante posible. Francisco, hablábamos de algunos temas estratégicos y aprovecho para preguntarte sobre este apoyo, particularmente de Donald Trump. No sé si tenemos que hablar de gobierno a gobierno, pero de Donald Trump a Javier Milei, con este apoyo muy fuerte estos últimos días. Yo lo graficaba en que es un cheque de Donald Trump a Javier Milei, más o menos lo que se está haciendo, porque no hay otro organismo más que el Tesoro de los Estados Unidos. Bueno, ¿cuánto de esto tiene que ver con las elecciones, con la necesidad de que haya un país que más o menos esté ideológicamente más cercano a los Estados Unidos, en una región donde son mucho más fuertes los países gobernados, o por lo menos mayor cantidad de países gobernados por socialismos o por sectores de izquierda? ¿Cuánto de estratégico en esto? Y si la contrapartida de esta ayuda de los Estados Unidos es bajar la intensidad de las relaciones comerciales con China también. No, eso viene siendo así desde el principio, ¿no? O sea, Estados Unidos identifica a la Argentina y a la Argentina de Milei
como un socio políticamente estratégico en la región, frente a México, Brasil, Colombia, que son los otros países grandes de la región, que tienen, como vos decís, gobiernos que no son aliados incondicionales de los Estados Unidos. Milei, de manera inteligente, se ofrece como un aliado incondicional que va más allá de lo que Estados Unidos espera, ¿no es cierto?, votando en Naciones Unidas como nadie vota, inclusive ni como los mismos Estados Unidos votaron en los temas. Y ahora es el momento en el que Milei dice, bueno, necesito que me ayuden, ¿sí? Y hay sin duda una reacción muy positiva del Tesoro, y yo creo que va a ser muy positiva vos decías el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos es Trump. Como vos no podés decir que el gobierno de Argentina es otro que no sea Milei. Sí. ¿No? Entonces, eso está 100% personalizado. Hay química entre Trump y Milei, ¿no es cierto? Entienden que políticamente es importante que Milei esté fortalecido políticamente en la Argentina, ¿no es cierto? Y yo creo que están dispuestos a hacer el salvataje. ¿Cuáles son los condicionamientos? Eso se habla de una manera muy lateral y muy específica en otros ámbitos que no creo que sea la reunión Trump-Milei. ¿No? Entonces, no es que van a hacer un préstamo de los bonos del Tesoro condicionado a que Argentina deje de tener negocios con China y con Rusia, sino que van a hacer el salvataje y después le van a decir por el costado, por abajo, al segundo, al Toto Caputo, decir, mira, nos preocupa esto, acá tienen que poner un freno, acá esto quisiéramos que lo hagan de otra manera, etcétera, etcétera. Claro, eso no va a ser público. Negociaciones de otras características, ni siquiera Así de es. letra chica. No, eso se hace por el costado. Bueno, y aprovecho este contacto, Francisco, y tu experiencia para preguntarte ¿qué significa esta decisión de algunos países europeos como Francia, Alemania y algunos otros de avanzar sobre este reconocimiento de Palestina y de Israel, de ellos, como dos estados? Esto me parece que genera mucha tensión en el mundo entero, ¿no? Sí, genera mucha tensión en el mundo, pero también tenés que entender que esos presidentes están respondiendo a sus sociedades, ¿no? Hay un movimiento muy extendido en Europa pro-palestino, ¿no? Las atrocidades del gobierno de Netanyahu en Franja de Gaza, digamos, ha sido la mejor propaganda para Palestina, e inclusive para que lo de Hamas, esa situación horrenda en la que se metieron el 7 de octubre, ya van a ser 2 años, ¿cierto? Queden como en segundo lugar. Entonces, los presidentes, yo creo, hay un libro de Jimmy Carter que él sacó cuando yo trabajaba con él y que recibió mucha crítica, en donde él decía que para el tema israelí-palestina, la solución de los dos estados era la única salida. Y decía apartheid, no apartheid, sino dos estados, reconocimiento y no apartheid, ¿no? Fue muy criticado por la comunidad judía, pero Jimmy decía en esa época es que alguien tiene que decirlo, porque esto no se va a resolver si no, ¿sí? Y va a seguir por siglos y siglos. Y la verdad, esta posición de estos países y esta definición tan fuerte viene, digamos, a escribir a aquello de Carter, y en viene el sentido de que, antes. claro, y cada vez es más gente la que dice, esta es la única salida, no hay otra posibilidad que la que no, la pero es que así estados. es. Así es. Bueno, así es. Y tiene bastante razón de ser, porque y lo viene demostrando la historia, ¿no? Lo que hay que decir que es el apoyo a los dos estados con el desarme inmediato de Hamas y la entrega de todos los rehenes, ¿no? Claro. Que es un reclamo que están haciendo sus países. Entonces, no es simplemente un apoyo, un cheque en blanco a Palestina, ¿no? Todo el mundo
occidental está en contra del terrorismo árabe, iraní, iraquí, palestino, etcétera, ¿sí? Eso me parece que hay que marcarlo. Y no se puede, digamos, hacerse el distraído con el terrorismo. ¿No? Pero otra cosa son los crímenes de lesa humanidad. Sí, claro, claro. Que han quedado, digamos, aquí como bien diferenciados del reclamo de los dos estados de todo esto otro, ¿no? Así que, bueno, Francisco, como siempre te agradezco muchísimo el contacto. Al contrario, que nos un placer bastante en esto, ¿eh?